Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema, la manipulación psicológica y su incidencia en la intervención terapéutica. La manipulación es el antiguo arte, ciencia y tecnología que busca conseguir que otros hagan lo que tú quieres, mientras ellos piensan que son ideas propias, y sus raíces se hunden en el inicio de la civilización. Muchos de los modelos y teorías estudiados en la formación del psicólogo muestran un enfoque que se dirige a ayudar a las personas a encontrar su equilibrio psíquico. Sin embargo, también pueden ser utilizados para manipular y controlar a estas personas, llegando a privarles de su libertad a través de la manipulación psicológica y la reforma del pensamiento. Todos hemos oído hablar de grupos de manipulación psicológica, sectas destructivas, que por medio de técnicas de influencia y coerción consiguen controlar el comportamiento de sus adeptos. La manipulación psicológica puede llegar a producir tales efectos en el sujeto que la padece, que para una persona ajena al proceso son incomprensibles, y no podemos olvidar que todos somos víctimas potenciales de un proceso de manipulación psicológica. Solo es necesario que nos aborden en un momento vulnerable de nuestra vida. Casos muy conocidos y publicados profusamente han sido El Templo del Pueblo en la Guyana en 1978, Los Davidianos en Waco, Texas en 1993, la Fraternidad Blanca en Ucrania en 1993, la Orden del Templo Solar en Suiza y Canadá en 1994, la Verdad Suprema en Japón 1995, la Puerta del Cielo en Estados Unidos 1997, la restauración de los 10 mandamientos en Uganda en el año 2000, Al Qaeda y la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001. Todos ellos son grupos cristianos, islamistas, terapéuticos, terroristas, de crecimiento personal y aparecen en cualquier parte del mundo, siendo las personas afectadas de todas las edades, sexo y condición social. Solo es necesario un líder con un perfil más o menos psicópata y carismático que aplique técnicas de control mental con el objeto de conseguir poder y dinero. Los profesionales de la salud mental que estudian científicamente las técnicas utilizadas por estos grupos destructivos y la repercusión psicosocial que de ellos se deriva, también encuentran cada vez con mayor frecuencia casos de malas prácticas terapéuticas en pseudoprofesionales, y en Francia ya se les han dado el nombre de terapias desviantes. Ahora bien, los invito a que veamos un primer punto que se titula La manipulación psicológica a nivel mundial y colectivo, a nivel individual y colectivo. La manipulación a nivel personal. Entendemos por manipulación la actitud de una persona dirigida a influir sobre otra para conseguir determinados objetivos, y puede ser individual o colectiva. Cuando se dirige a la colectividad, se produce principalmente a través de los medios de comunicación de masas, radio, prensa, televisión, redes sociales, etc. Y los objetivos pueden ser muy variados: económicos, políticos, educativos, ideológicos. La manipulación también puede estar dirigida a una sola persona, y entonces nos encontramos con los manipuladores, que suelen presentar una serie de rasgos comunes, como el tratar constantemente de ejercer control sobre otros. Son sutiles y hábiles, así como astutos, amables, divertidos y con encanto. Para ellos es imprescindible conseguir que la otra persona actúe como él o como ella desea, o que esté de acuerdo con sus ideas. De no ser así, no le interesa y le aparta. No son fiables, y si se les enfrenta con la verdad pueden reaccionar haciéndose las víctimas o negándolo con viveza. Por lo general son personas inmaduras emocionalmente, con temor al rechazo y necesidad de aceptación y afecto. La manipulación responde en general a la voluntad de dominar a personas
y grupos y así dirigir su conducta. El instrumento de manipulación más útil para difundir la verdad o propagar la mentira es el lenguaje y ofrece además recursos para tergiversar y sembrar confusión. El poder seductor del lenguaje manipulador es muy relevante para la consecución de los diferentes objetivos y si se trata de propaganda manipuladora, irá dirigida a controlar la mente, la voluntad y el sentimiento de la mayoría. El manipulador pretende que el otro haga lo que él quiere, sin que se dé cuenta y con la menor resistencia posible. Si bien en todas las relaciones existe un cierto grado de manipulación, cuando el manipulador es consciente de su conducta y no siente culpa por ello, y cuando este mecanismo ocupa un lugar central en sus relaciones personales, podemos hablar de una patología de la personalidad. Así como en el mundo de la publicidad y el marketing, una de las primeras cosas que se aprenden es a crear la necesidad. Para lograr esto a nivel personal, la premisa es fomentar la confianza que la víctima deposita en el manipulador. Sin previo conocimiento de las inquietudes, debilidades, dudas o necesidades de la víctima, no se puede generar esta manipulación y la clave de la misma será el conocimiento de los puntos flacos de la persona. Así el manipulador instrumentaliza estas debilidades para provocar primero la necesidad y posteriormente la adicción. Ahora, es interesante hablar de estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación. Chomsky elaboró una lista de 10 estrategias de manipulación a través de los medios de comunicación que mencionaré a continuación. Primera, distracción. Segunda, crear problemas y ofrecer soluciones. Tercera, gradualidad. Cuarta, diferir. Quinta, dirigirse al gran público como a niños. Sexta, usar el aspecto emocional más que la reflexión. Séptima, mantener en la ignorancia a los demás. Octava, estimular la aceptación de la mediocridad. Novena, reforzar la autoculpabilidad. Décima, conocer al individuo como mejor de lo que él mismo se conoce. Conocer al individuo común mejor de lo que él mismo se conoce. Reitero esta décima. Ahora bien, de aquí nosotros podemos describir brevemente cada una de ellas. La primera, la estrategia de distracción consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Se trata de mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales y sin ningún tiempo para pensar. Sabemos que esto a lo largo de la historia se ha venido realizando por medio de políticas, de ideologías, de partidos políticos, de grupos de poder, etc. Segunda, explicación al segundo punto, crear problemas y después ofrecer soluciones. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desean hacer aceptar a una crisis económica que permita hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Tercera explicación al tercer punto, la estrategia de la gradualidad. Para que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente. Así, condiciones socioeconómicas como privatizaciones, precariedad, desempleo en masa, salarios mínimos, si se aplican de una sola vez, podrían provocar una revolución, lo que no ocurrirá si se aplican gradualmente. Cuarta, la estrategia de diferir es hacer aceptar una decisión impopular, presentándola como dolorosa y necesaria para una aplicación futura. Esto da tiempo para que el público se acostumbre a la idea del cambio. Quinta, dirigirse al público como a niños pequeños. La mayoría de la publicidad dirigida al público, al gran público, utiliza argumentos y entonación infantiles. En razón de la sugestionabilidad, la persona tendrá o tenderá a una reacción o respuesta carente de sentido crítico. Sexta, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para cortar el análisis racional y el sentido crítico de los individuos. Además, la utilización del registro emocional permite abrir el acceso al inconsciente para implantar ideas, temores, deseos, compulsiones o inducir comportamientos. Séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control. De ahí que se tienda a que la educación dada a las clases sociales inferiores sea lo más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia entre unas clases sociales y otras sea cada vez mayor. Octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Novena, reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que solo él es el culpable de su situación deficitaria por insuficiencia de su inteligencia, capacidades o esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, se culpa y se inhibe. Décima, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y los utilizados por las élites dominantes. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Arribo a un segundo punto, las pseudoterapias New Age. Bajo el término New Age, nueva era, se engloba un conglomerado de ideas difíciles de concretar. Según algunos, es una nueva forma de afrontar la vida y de expresarla. Para otros es un sincretismo que solo pretende confundir y obtener el fruto de esta confusión. La New Age intenta encontrar puntos de contacto entre ciencia y religión, entre razón y magia, entre Oriente y Occidente. Se pretende crear un nuevo paradigma. Se trata de una huida de lo tradicional hacia lo alternativo. En la New Age, lo que se entiende por Dios sería la energía, algo difuso e impersonal, que se manifestará en toda su intensidad cuando suceda el advenimiento de la nueva era o era de Acuario, el aguador. La utilización perversa de las creencias y técnicas de esta doctrina supone el mayor cuestionamiento al introducir estas a través de un proceso de la manipulación psicológica. En la mayoría de los casos, al frente de este tipo de ofertas terapéuticas, no hay un profesional idóneo y tiene lugar el intrusismo profesional. Repito, intrusismo profesional y el abuso terapéutico, al transgredir los límites de la ética profesional, llevando a cabo un manejo de la relación terapéutica en su beneficio personal con un uso distorsionado de las técnicas psicoterapéuticas. La nueva era o New Age se inició en los años 60 del pasado siglo en California como un movimiento contracultural en el que miles de jóvenes se enfrentaban al sistema y a la autoridad establecidos. Posteriormente se incorporan al movimiento drogas como la LSD y empiezan a experimentar estados alterados de conciencia que derivan en un descubrimiento de vivencias desconocidas del yo. Ya no se trata de cambiar el sistema, antes de hacerlo había que cambiarse a sí mismo, y encontraron en esa búsqueda del yo, estaban más cerca de las religiones orientales que de las occidentales, y en algunos casos pasan del prohibido, prohibir, al sí maestro, y así se buscan nuevas fórmulas que propicien el desarrollo personal y psicotécnicas para conseguir la transformación de la conciencia. Entre las terapias más características de la New Age se pueden mencionar la bioenergética, la terapia Gestalt y la transpersonal, aunque estas son terapias psicológicas que no parecen tener el debido soporte experimental. La bioenergética, esta terapia retoma la atención sobre el cuerpo y trata de poner en contacto al individuo con sus emociones. El precursor de las ideas que darían lugar al desarrollo de la bioenergética fue Wilhelm Reich,
que partiendo del psicoanálisis freudiano establece una relación directa entre las neurosis de angustia y el sistema neurovegetativo. Posteriormente divergió de Freud en muchos puntos. William Reich fue un personaje muy paradigmático y controvertido que hizo aportaciones tanto al psicoanálisis como a la teoría marxista. Afirma Reich que cuando se reprimen las emociones y los instintos sexuales, el flujo de energía se desequilibra y se forman tensiones a modo de defensa. El objeto de la terapia era que el paciente desarrollase su capacidad de entregarse plenamente a los movimientos espontáneos y voluntarios del cuerpo que consistían parte del proceso respiratorio, o mejor dicho, que constituían parte del proceso respiratorio. Reich había llegado a la conclusión de que la salud emocional estaba relacionada con la potencia orgásmica y en esta época publicó La función del orgasmo. Lowen fue alumno de Reich y creó con Pierrakos el Instituto de Análisis Bioenergético en 1956, donde Lowen experimentaba con su propio cuerpo los ejercicios que actualmente se consideran básicos en bioenergética y diverge en diversos puntos con Reich. La bioenergética es una forma de entender la persona humana, donde se prima el cuerpo como elemento esencial de la identidad y sus procesos energéticos. La terapia bioenergética pretende ayudar a la persona a entrar en contacto consigo misma a través de su cuerpo. Para la bioenergética, el cómo llegar al crecimiento pasa por las terapias corporales, considerando insuficientes por sí solas las terapias que se restringen a lo verbal o se limitan a una manifestación catártica. El análisis bioenergético es una terapia individual que dura 2 o 3 meses de media, 2 o 3, o mejor dicho, dura de 2 a 3 años de media y parte de la idea de que el origen de los problemas de una persona proviene de los conflictos en la infancia. Así la bioenergética se asemeja al psicoanálisis, en que ambas terapias retrotraen al individuo a su pasado para que puedan detectar sus conflictos primitivos. Aunque el análisis bioenergético se separó del psicoanálisis y trabajó el pasado del paciente de forma distinta y combina el trabajo analítico con un trato físico, y se puede llegar a las defensas intelectuales y emocionales a través de la coraza muscular que conecta ambas. Así se pone en contacto al individuo con su corazón o centro. Se trata de despertar en la persona un grado de sentimiento y el progreso terapéutico se caracteriza por un mayor grado de sentimiento, luego de ansiedad y por último de placer. Según Lowen, al poner al sujeto en contacto con sus sentimientos y enfrentarlo así a sus defensas, es capaz de evocar en su memoria lo que originó sus tensiones. De esa forma, detectando el núcleo de la tensión, se evoca el recuerdo reprimido. La bioenergética en su práctica terapéutica combina estos ejercicios con masaje, presión y toques suaves para relajar los músculos contraídos. También se combina con gritos, lloros y otras manifestaciones emocionales. En la terapia bioenergética se insiste en que el paciente emita sonidos, dando menos importancia a las palabras. La bioenergía post-reichiana que se practica hoy es una recaída en el humanismo tradicional, basado en la evidencia del cuerpo personalizado. Ahora bien, algunas críticas a la bioenergética. Las terapias corporales dan lugar a numerosas controversias, desde la duda sobre el valor terapéutico de estas técnicas hasta la consideración desde las esferas psicoanalíticas de que la bioenergía vuelve histéricos a los obsesivos, y hay autores como Lobrot que considera que la bioenergética no llega a liberar las tensiones y que por el contrario las técnicas del potencial humano y de la bioenergía pueden hundir más a los pacientes en sus angustias y miedos que a liberarlos. Otra crítica que se hace es que la bioenergética fomenta el abandono de la responsabilidad de los propios problemas. De modo inconsciente, la persona actúa sobre sus problemas
incrementándolos y ahondando en el pasado la responsabilidad de lo que afecta al paciente y el origen de sus problemas se va a colocar en la familia, básicamente en los padres, aunque estamos aludiendo a familias relativamente normales. Cuando esto se utiliza habitualmente, es posible que exista una intención ulterior de alejarlos de la familia para manipularlos. Cualquier individuo puede rememorar algún acontecimiento negativo de su vida familiar y al traerlo a la memoria en una situación terapéutica, probablemente se le conceda más relevancia de la que realmente tuvo. Así el terapeuta bioenergético anima al paciente a contarle cosas de su relación con sus padres. Esto puede crear un fenómeno de falsas memorias, donde el sujeto, partiendo de un hecho real no muy importante, elabora inconscientemente un relato que al cabo del tiempo acaba creyendo como cierto. Lo importante en relación con la manipulación psicológica es que algunos desaprensivos puedan usar parte de sus principios, nomenclaturas y términos como si fuesen recetas que unidas a determinados ejercicios prácticos pueden utilizar para manipular a personas que acuden a sus consultas. Respecto a la terapia de la Gestalt, Marx Wenheimer, Wolfgang Kohler y Karl Kofka fueron los principales representantes de la psicología de la Gestalt. Estudiaron e investigaron sobre aprendizaje y percepción. Huyendo del nazismo, tuvieron que emigrar a Estados Unidos y ejercieron en prestigiosas universidades norteamericanas y debemos diferenciarlos claramente de lo que hoy se conoce como terapia de la Gestalt, que fue fundada por Fritz y Laura Perls en Alemania en 1940. En la historia de la psicología experimental, en el capítulo referido a la psicología de la Gestalt se habla ampliamente de los autores citados y no se menciona para nada Perls, y lo mismo ocurre si acudimos a un diccionario de psicología de calidad. Por tanto, esto es un ejemplo de la apropiación de una denominación en la New Age que nos lleva a la confusión y desorientación. En esta terapia entra la influencia de Wilhelm Reich, pues Fritz Perls, el creador de la misma, fue psicoanalizado por él y también fue alumno suyo durante un tiempo. De ahí procede la influencia psicoanalítica y bioenergética en las ideas de Perls. Reich pensaba que el terapeuta debe ocuparse de la expresión total del paciente y de sus actitudes manifiestas. Pone el cómo al lado del qué de la técnica freudiana. Así aparece un paralelismo entre la gestalterapia y la psicoterapia corporal en la necesidad de integrar la experiencia emocional en el aquí y ahora. En la terapia gestáltica de Fritz Perls, el objetivo es que el paciente llegue a darse cuenta de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para llegar al cómo puede cambiar, aceptarse y valorarse a sí mismo. Lo importante es el aquí y ahora, y las perturbaciones neuróticas surgen por no lograr un equilibrio adecuado entre el individuo y su mundo. Perls es descrito como un hombre muy carismático, contactó con el mundo hippie y ahí dejó atrás su pasado. Trabajó sobre sí mismo con el doctor Kurlar, que le trataba semanalmente bajo los efectos del LSD, y para él afirma que fue un renacimiento. Perls se instala en Islay, California, y según un discípulo pudo encontrar el Tao y la verdad. Creó con sus seguidores numerosos centros de entrenamiento en Gestalt en todo el mundo, los cuales no estaban aceptados académicamente, pero ofrecían acreditación. Tanto Perls como su obra han sido objeto de controversia, con puntos de vista encontrados en sus propias escuelas. Según uno de sus críticos, fue un terapeuta polémico que se creía un gurú y llevó al suicidio a varios de sus pacientes. Perls afirmaba: solo soy responsable de mí mismo. Si decides volverte loco, el problema es tuyo. Otros autores comentan que a través de un solo caso, el caso clave, elabora un esquema que utiliza como única vía para tratar todas las patologías. Perls
confirmaba que este único caso le había permitido darse cuenta de que él tenía que mirar a la Gestalt, la situación total, y tratar a su paciente en su contexto. Decía: no pienses, siente, y pierde tu mente y vuelve a tus sentidos. No tenía en cuenta que igual o más peligroso que desatender nuestro sistema emocional es desatender el cognitivo. Los invito a abordar brevemente la terapia transpersonal. Este término se debe a Stanislaw Grof, médico checo que publicó Encuentros del hombre con la muerte. En 1967 se traslada a Estados Unidos y en el Maryland Psychiatric o Instituto Central de Baltimore trabaja con sus pacientes administrándoles LSD en sus sesiones terapéuticas con el objetivo de profundizar y acelerar los procesos terapéuticos en el análisis freudiano. Pero los principales cambios terapéuticos no se daban al tratar los traumas infantiles, sino que eran consecuencia de intensas experiencias que iban más allá de la historia del sujeto. La respiración holotrópica es el marco teórico y práctico en el que fundamenta Grof la terapia holotrópica, que gira alrededor de las emergencias de lo espiritual y los estados no ordinarios de conciencia. La psicología transpersonal parece estar en la línea de la progresiva chamanización del terapeuta y busca a través de la práctica en estados que trascienden el yo, integrar lo trascendental o espiritual en las dimensiones personales. Según Baum, representante significativo de la psicología transpersonal, en esta terapia el contexto transpersonal queda totalmente determinado por las creencias, valores e intenciones del terapeuta, justamente lo contrario de lo que se aprende en las facultades de psicología de cualquier universidad y según la ética que determine los límites de la intervención psicológica. Como punto conclusivo, los invito a analizar las terapias de la New Age. En relación con los terapeutas que aplican estas terapias, podemos encontrar a pseudoprofesionales que carecen de la titulación adecuada, pero se revisten de connotaciones de prestigio social, masajistas, naturistas, terapeutas, etcétera, y utilizan términos New Age. Algunos de estos pseudoprofesionales aprovechan los problemas personales de los pacientes o clientes para manipularlos psicológicamente. Otro grupo sería el de los profesionales titulados en alguna de las ciencias de la salud que atienden a sus clientes con terapias bioenergéticas, gestálticas o transpersonales similares. En estos casos se debe informar al paciente de los objetivos de esta terapia, de su método y proceso, pues de no hacerlo incumplirían normas éticas y legales, pues se podría influir sin el consentimiento del paciente en su sistema de creencias y valores, aprovechando su vulnerabilidad en esos momentos. Singer y Lilich, 1996, nos describen 3 posibles modelos en estas terapias. Técnica A. Primer aspecto de esta técnica: impulsando o impulsado por el terapeuta, admites que tus padres han tenido una fuerte influencia sobre ti y, como dice tu terapeuta, tu madre era especialmente fría y despegada. Segundo aspecto de esta técnica: deja que el terapeuta te acoja como un bebé. Tercer aspecto: ahora estás mejor, no curado. Técnica B: relájate y deja que tu terapeuta te hipnotice. Vuelve hacia una vida pasada guiado por tu terapeuta. Describe quién eras, cómo estás y qué está pasando. Busca y encuentra el suceso traumático que ocurrió durante esa vida. Tras discutirlo con tu terapeuta, volverás a un Einstein sobre cómo las experiencias de tu vida pasada están interfiriendo en las situaciones actuales. Ahora estás mejor, no curado. Técnica C: el terapeuta obtiene la mayor cantidad de datos sobre las incidencias de tu vida real y que te están creando problemas. Imagínate en esa situación y siente la emoción que tuviste en ese momento. Libérate expresando todas las ideas primitivas, emociones e impulsos que emergen, lo que te hará libre.
Ahora estás mejor, no curado. Ahora bien, hablemos sobre la manipulación psicológica y pseudoterapias. Pero esta parte de manipulación psicológica y pseudoterapias la veremos en la siguiente parte, la segunda parte. Hasta aquí este primer apartado. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.